Bueno, vamos a continuar con los siguientes temas. Los siguientes temas, los primeros de los trastornos de alimentación, pues pueden estar presentes a cualquier edad. Sin embargo, muchos de ellos o de los pacientes tuvieron un inicio en la adolescencia. Entonces es importante dar un repaso desde ese punto para poder entender un poquito más. ¿Ok? Los trastornos de la conducta alimentaria, pues como es una conducta, o sea, es el acto se pueden definir como una respuesta conductual que se asocia al acto de alimentarse o el modo de alimentarse y los patrones de cómo nos alimentamos. Son trastornos en los que una de las características centrales va a ser una preocupación excesiva sobre el peso y la figura corporal, y esto va a condicionar una ingesta irregular o caótica de los alimentos. Se cree que están presentes hasta en el 10%, no se cree, se considera que están presentes hasta en el 10% de la población adolescente en México, o sea, no es poquito, ¿no? Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria anteriormente se dividían así: de la infancia, que los mencionamos cuando vimos la esfera fisiológica, pica, rumiación y trastorno de la ingesta alimentaria de la infancia y de la niñez; los trastornos específicos como anorexia, bulimia, ¿no?, que pueden entrar desde la adolescencia o la etapa adulta; y los no especificados, y dentro de los no especificados se desprendía el trastorno por atracón. Ahora, en el DSM-5 todos se engloban porque comparten la conducta alimentaria. Entonces, ahora se llama todo el capítulo trastornos alimentarios y de la ingestión de los alimentos, y se incluyen todos, ya no se divide por edad. Está pica, trastorno de rumiación, de evitación o restricción de alimentos, la anorexia, la bulimia y el atracón, y algunos no especificados o inespecíficos. Entonces, así es como quedó en la revisión para el DSM-5. Antes se llamaban trastornos de la conducta alimentaria y ahora se llaman trastornos alimentarios y de la ingestión de los alimentos, ¿no? Y la definición corta para los trastornos como anorexia y bulimia era que había alteraciones graves de la conducta alimentaria. Como aquí englobamos los de la infancia también, pues hay una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado a esta, que altera el consumo o la absorción de los alimentos y que causa disfunción, ¿no? Entonces vamos a empezar con la anorexia nervosa, también llamada anorexia nerviosa. Ambos términos son correctos, no es que se me haya olvidado la I. Y tienen una historia un tanto atávica, ¿no? Se puede encontrar descripciones iniciales desde el siglo XVII, ¿no?, que fue la primera vez en que podemos documentar en la historia de la medicina que se hace referencia, ¿no? Y este médico, Richard Morton, la define como un consumo nervioso. Sin embargo, de ahí pasó más de un siglo casi dos, para llegar al punto en el que Sir William Gould en Inglaterra y Charles Lassalle en Francia ya acuñaron el término de anorexia nerviosa o anorexia histérica, respectivamente, y lo que describían eran síntomas que ellos denominaron de autoinanición por preocupaciones asociadas al peso, y ellos le daban un peso muy importante en la génesis a la estructura y el comportamiento familiar, más que al sujeto individualmente. Charcot él voltea a ver esta visión y culpaba a las familias directamente, incluso dentro de su terapéutica incluida separar al paciente del ambiente familiar, porque consideraba que las familias eran perniciosas. Más adelante, en el enfoque psicoanalítico, decía que los pacientes habían sufrido problemas inconscientes como miedos durante el embarazo o el narcisismo primario, y que eso les daba confusión entre la emoción y el cuerpo. Y luego vino Hilbruch, quien conceptualizó a la anorexia nerviosa o nervosa como un trastorno de supresión y de negligencia en la infancia que llevaban al rechazo de la comida como formación de síntomas encaminados a un mecanismo de defensa. Él los trataba con terapia individual para darle una autonomía e independencia a los padres, y volvíamos a tener en contexto esto de que la familia tenía
cierto peso en la génesis y en el tratamiento. ¿Cómo podemos definir o ubicar a la anorexia nerviosa? Bueno, son 3 síntomas centrales en donde cae el diagnóstico y las características clínicas de la anorexia nerviosa, ¿no? Es restricción de la ingesta energética que conduce a bajo peso, miedo a ganar peso o conductas que interfieren a esta ganancia de peso, que tiene que ver con lo primero, con la ingesta energética, la autoevaluación excesivamente influida por el peso y la figura, y la negación de la gravedad de los síntomas que ya nos han llevado a un estado de desnutrición. Esto es más común entre más jóvenes son los pacientes. El reto en la población pediátrica, o niñas, niños y adolescentes, es que algunos niños y a lo mejor al inicio de la adolescencia no son capaces de verbalizar pensamientos abstractos, por lo que es un poquito más visible la conducta de rechazo a los alimentos, más que la manifestación abstracta de un pensamiento en el que informen que no quieren verse gordos o con sobrepesos. Para la evaluación, como en cualquier niño o adolescente, es necesaria la información de los padres, porque el niño puede tener poca conciencia de la enfermedad o minimizar el hecho o negarlo. Los jóvenes es difícil que lleguen al tipo de atracón purga. ¿Okay? Como muchas cosas en salud mental, se retrasa un poquito el poder encontrar los casos sospechosos, ¿no? La evaluación paidopsiquiátrica, por ejemplo, en el caso de adolescentes, niñas, niños, llega hasta que el pediatra o el médico de primer contacto lo sospechan, principalmente por estar pendientes, los pediatras checan mucho el peso, entonces cuando hay pérdida de peso y no hay otros datos que hagan sugerir alguna otra patología, pues es hasta entonces que se sospecha esto, ¿no? Incluso antes de que el cuadro completo sea manifiesto, ya llevan o medio o hasta un año con preocupaciones centradas en el peso. Algunas veces solo refieren que hay un impulso por estar delgados y el discurso que llegan a presentar es que están tratando de evitar los alimentos que engordan y están enfocándose en hacer más ejercicios, más ejercicio físico debido a razones de salud. Entonces tienen mucho ese discurso a veces de decir, no, es que pues estoy evitando la chatarra o alimentos como que engordan y son calóricos y así, ¿no? Y hago mucho ejercicio pues porque el ejercicio es saludable, ya sabes cómo, ¿no? Entonces a veces tienen esos discursos. Niegan constantemente que haya una preocupación por el espejo, por el, perdón, por el peso o por la imagen corporal, ¿no? O sea, uno puede decirle, pero ¿no será que a lo mejor te preocupa engordar o te preocupa tener mucho peso? Y dicen, no, es que realmente no tengo hambre, o ¿por qué no comiste? Es que te han dado como con dolor de abdomen o de barriga, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces manifiesta. Y cuando nos enfrentamos a adolescentes, como está todo este juego hormonal, todo el desarrollo cognitivo que va a permitirles el acceso al pensamiento abstracto, hay diversas crisis en la adolescencia. Entonces a veces podemos cometer el error de inferir que esas preocupaciones son algo de, pues de parte de ser adolescente y que probablemente se le va a quitar después, ¿no? Más bien tenemos que estar pendiente porque cuando empezamos a ver, esto se ve más en niños, que un niño evita comidas engordadoras o incluso adolescentes indican eh, ellos o manifiestan ellos que no quieren comer comidas engordadoras, tenemos nosotros que considerar la posibilidad de que esté esto siendo el reflejo de un miedo a querer ganar peso, ¿no? Entonces, es difícil que un niño de 10, 11 años, una niña de 10, 11 años, un adolescente entre 12, 13, es difícil que no quiera comerse unas palomitas o unos nachos o un esquite con su bayonesa o esto o tomarse un refresco, un jugo, una malteada o comer papas fritas, ¿no? O sea, es muy difícil, esas preocupaciones en el carácter no, o en el sentido no patológico, pues es un poquito más propio de los adultos, ¿no? Que decimos, no, ya le voy a bajar a las carnitas,
cosas así. Pero es difícil que un niño te niegue o te rechace una Tupsi Pop o no, un adolescente la pizza con los amigos, etcétera. Entonces eso debe de ser como algunos datos que nos tienen que hacer abrir más los ojos, ¿no? Muchas veces los chicos, las chicas con anorexia tienden mucho la conducta de estarse pellizcando el abdomen, ¿no? Así como que pellizcándose la llantita, ¿no? Y eso puede ser un signo que nos pueda ayudar a confirmar el diagnóstico.